estaba en angustia y dolor. Puse en ti mi mirada, creí, por tanto hablé. Mi Salvador, mi Redentor. Padre querido, Señor, en este momento ponemos a nuestro hermano Puerta en tus manos. Señor, te pedimos por la sanidad de tu siervo. Señor, opera el milagro en él. Señor, trae sanidad. Reprendemos toda enfermedad. Señor, pasa tu mano blanca y sanadora por sus pulmones. Opera el milagro en el nombre de Jesús de Nazaret, y por tu palabra lo declaramos sano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Capítulo 6 de Romanos, versículo 1 al 14 nos dice así. Capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo moral, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos ahora mismo que tú nos hables a través de ella. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, háblanos a través de tu palabra. Habla a nuestros corazones. Señor, que tu palabra llegue a tocar las teclas de nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, el título de la enseñanza de hoy es De muerte a vida. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero un día tuvimos un encuentro con el Señor y resucitamos. Volvimos a la vida en Cristo Jesús. Ya la muerte no puede enseñorearse de nosotros. Allá en la antigua Roma condenaron un grupo de cristianos a morir devorados por las fieras en el Coliseo. Y entre ellos estaba un niño de unos 9 años. El niño era del
alta aristocracia. Su apellido era muy reconocido y cuando lo presentaron en el juicio y él dijo de quién era hijo, los jueces quisieron perdonarlo, pero la única manera era que él se retractara de su fe en Cristo, que negara a Cristo. Y cuando le presentaron la oportunidad, le dijeron: joven, debes retractarte de tu fe. No queremos quitarte la vida, no queremos matarte, pero debes negar esa fe que ahora estás viviendo, si no vas a morir. El niño alzó su voz como si fuera una persona grande y dijo: ustedes no me pueden matar a mí. Y le preguntó uno de los jueces: ¿y por qué no te podemos matar a ti? Él dijo: porque yo ya estoy muerto y no me pueden matar dos veces. ¿Cómo es eso si yo te veo vivo? Yo he muerto para el pecado, yo he muerto para la maldad y ahora vivo para Cristo. Así que ustedes no me pueden matar dos veces. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos queridos, las hermanas de Lázaro, cuando oyeron estas palabras, le dijeron: sí, nosotros creemos en la resurrección de los muertos, en el día postrero. Jesucristo les dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos queridos, y aquellas mujeres seguían llorando, seguían lamentándose, culpando al Señor. Cuando las cosas nos vienen mal, siempre buscamos un culpable. Líbrese el pastor de que se encuentre en nuestro camino cuando tenemos algún problema, porque va a pagar las consecuencias. Líbrese cualquier anciano de la iglesia, cualquier hermano. La gente siempre va a buscar culpables. Y cuando no se encuentra con ningún hermano a quien echarle la culpa, va a culpar a Dios. ¿Por qué me hiciste eso? Viene el marido y le mete una trompa a la mujer borracho y le pone un ojo hinchado y la mujer levanta el ojo que le queda hacia el cielo y dice: ¿por qué me haces esto? Dios no fue tu marido. La gente suele echarle la culpa a Dios de todo lo malo que le sucede. Pero, mis amados hermanos, una cosa es que Dios lo permita y otra cosa es que Dios sea quien lo incite en el nombre del Señor. Pero lo que sí tenemos es la promesa del Señor, que por cualquier circunstancia que nos toque pasar, no vamos a estar solos. Dios estará con nosotros. Y también nos dice que atravesando el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, en ese momento es el momento más importante. Son dos momentos importantes en la vida: el día del nacimiento y el día de la muerte. En el día del nacimiento los padres quieren tener a su alrededor a los amigos para que vean la perpetuación de la generación. Hermano, y cuando se muere, nos gusta tener a los amigos cerca, ver sus rostros, oír sus consejos, oír una palabra de aliento, oír tener un brazo de apoyo. Hermano, qué terrible, yo pienso que terrible fue la pandemia aquí en Europa, cuando desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se les dijo a los países que no hicieran autopsia, que no entregaran los cadáveres para ser enterrados, sino que lo incineraran y ellos mismos enterraran la ceniza, el mismo gobierno, los mismos hospitales. Cuando apareció una caravana de camiones militares cargados de ataúdes,
rumbo a la incineración. Gente que se enfermó y desde que cayó en el hospital nunca más vieron a sus familiares, ni a la hora de su muerte, y sus familiares tampoco lo vieron a ellos a la hora del entierro, aunque sea el cadáver, los restos presentes. Así que se fueron, algunos sin Dios y sin esperanza. Pero en cuanto a Cristo, nosotros estamos confiados de que el Señor está a nuestro lado. Yo recuerdo a José María, el pastor que teníamos en Málaga, un joven, unos 43 años el muchacho, y se enfermó de cáncer. Yo me vine de Sudamérica y me fui allá a estar con él unos días. Hermano, y cuando tocó darle la noticia de que tenía cáncer, me dijeron: usted es el pastor, usted es su amigo, usted lo conoce desde hace muchos años, déle usted la noticia. Yo invité a la doctora para que ella le explicara la situación técnica y le dije: José María, tienes cáncer, te estás muriendo, pero confiemos en el Señor. Él cerró sus ojos. Hermano, aquella habitación del hospital se llenó de una presencia tal que casi se podía palpar la presencia de Dios. Él cerró sus ojos y los abrió y miró a la doctora fijamente. Le dijo: doctora, solamente son dos caminos. Uno es morir y el otro vivir. A mí me tocó morir, pero yo no tengo problema. Cerraré mis ojos aquí y cuando los abra estaré en la presencia del Señor. Pero doctora, ¿dónde irá usted si se muere hoy? Y la señaló. La doctora comenzó a llorar y salió corriendo de la habitación. Y afuera le contaba a la gente: nunca he visto tanta fe en un hombre que está a punto de morir. Hermano, y así partió José María. Ese día estaban allí conversando con su esposa. Ella dice que aspiró profundamente y expiró y allí entregó su alma. Allí murió. Se fue con el Señor, un hombre de Dios. He visto tanta gente, ya llevo en el Señor 46 años y he visto tanta gente partir con el Señor y a todos le he visto una cosa en común: la esperanza, la esperanza. El apóstol Pablo comienza hablando a los romanos en este capítulo y les dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿A qué venía esto? ¿De qué contexto viene este versículo del capítulo anterior, donde Pablo le dice que la ley vino para que abundara la gracia, para que se multiplicara el pecado, y que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios? Ahora Pablo les pregunta a ellos, porque ya más o menos se imaginaba lo que iban a pensar: ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia de Dios abunde? Y él mismo le respondía: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos queridos, si nosotros que nos llamamos cristianos, si nosotros que nos llamamos creyentes, andamos haciendo lo malo, eso es una mala señal. Eso es una señal de que todavía no has nacido de nuevo. Esa es una señal que todavía no has muerto en Cristo. Todavía Cristo no está viviendo en ti. Porque si morimos al pecado, ya no podemos volver a practicar las mismas cosas. Si eras mentiroso, ya no puedes ser más mentiroso. Si eras peleante, el que te ofendía le dabas una trompada, ahora la violencia se va de tu vida. Si eras un adúltero, tú te creías el gallo del gallinero, creías que todas las gallinas eran tuyas. No, ahora te das cuenta lo que dice la palabra, que cuando Dios hizo al hombre, varón y hembra los creó. No hizo un sexo alternativo,
una tercera área como alternativa para que la gente escoja de qué género ser. No, o es hombre o es mujer. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No hizo a Adán y a Esteban, sino que hizo a Adán y a Eva y los unió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo que Dios juntó, dice la Biblia, no lo separe el hombre. Ya no podemos más andar en adulterio. Ya no podemos andar más en engaños y en mentira, porque desagrada a Dios. Es una mala señal, es un mal mensaje. Estás mandando malos mensajes. Es señal de que no te ha amanecido. Es señal de que no has muerto en Cristo, y que si algunas cosas las has entregado al Señor, hay cosas con las que todavía sigues batallando. Yo siempre cuento la historia del mentiroso. Él era tan mentiroso que se acostumbró a contar una misma historia. Él decía que había sido paracaidista y que él se lanzaba en paracaídas y le contaba a todo el mundo eso, y que una vez no se abrió el paracaídas y cayó sin paracaídas y milagrosamente se salvó. Hermano, alguien que cae de un paracaídas y cae de pie, eso se le van los huesos y le atraviesa y le sale por la boca. Pero él contaba esa historia. Un día se entregó al Señor y fue a predicarle a un hombre, y después que le predica tan bonito de Cristo: mire, yo era muy malo, antes de entregarme al Señor yo era muy perverso, pero vino Cristo y cambió mi vida, ahora soy una nueva criatura. Y cuando ya le predicó, entonces empezó a decirle: mire, yo antes era paracaidista, se le olvidó que se había entregado al Señor. Y yo me tiré una vez de un paracaídas y no se abrió, y cuando cayó sin abrirse, milagrosamente Dios me salvó la vida. Y el hombre se fue. Pero cuando se fue, el Espíritu Santo vino a aquel creyente y le dijo: mentiroso. Señor, ¿cómo es eso? Le has mentido al hombre. Esa era la historia que tú contabas cuando eras mundano. ¿Por qué le has vuelto a contar esa historia mentirosa? Ay, Señor, perdóname. ¿Qué hago? Le dijo: ve detrás del hombre y cuéntale la verdad. Señor, ¿qué va a decir del evangelio? Dijo Dios: del evangelio me encargo yo. Encárgate tú de limpiar tu testimonio. Se fue detrás del hombre, le alcanzó, le dijo: mire, Señor, vengo a confesarle mi pecado. ¿Y por qué? ¿Acaso yo soy cura? No. Es que Dios me ha hablado y me ha dicho que le confiese la verdad. Le dijo: todo lo que le hablé de Cristo es verdad. Él murió por usted en la cruz del Calvario. Él dio su vida para salvarle. Pero yo era tan mentiroso. Tengo una semanita que me entregué al Señor, que se me olvidó que soy convertido, y volví a contarle mi gran mentira, que yo era paracaidista. Le dijo: yo nunca me he montado ni siquiera en un avión, y eso de que no se abrió el paracaídas era mentira. Perdóneme usted. Y el hombre quebrantado le dijo: mira, si así es el evangelio, que convence al hombre para que confiese sus maldades, yo quiero ser evangélico. Y se entregó al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Gloria a Dios. El bautismo es un símbolo. Quiere decir que morimos con Cristo. Cuando nos sumergen a las aguas, estamos muriendo. Pablo dijo: crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando nos bautizan, simbólicamente morimos. Nos sumergen en las aguas. Allí en esas aguas se queda el hombre viejo. Allí en esas aguas muere el hombre viciado. Allí en esas aguas muere el mentiroso, el engañador, el adúltero. Ahora, cuando se le levanta del agua, está resucitando un hombre nuevo conforme a la imagen del que lo creó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Aleluya!
Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hermano, la Biblia dice que seremos probados como el oro fino. El oro se mete en el fuego y se saca, se mete y se saca, y el fundidor se ve en él. Cuando en el oro puede ver su rostro, entonces el oro ya está purificado. Así, cuando en nosotros se puede ver la gracia de Dios, la gloria de Dios, la presencia del Señor, así como el pueblo de Israel veía en Moisés el rostro resplandeciente y le decían: cubre tu rostro, Moisés, porque la gloria de Dios está sobre ti. Cubre tu rostro, Moisés. Y Moisés cubría su rostro para hablar con el pueblo y se quitaba el velo para entrar al tabernáculo y hablar con Dios. Así en nosotros se ve la gracia de Dios. Así en nosotros se ve la gloria de Dios. Cuando tú ves la cara de un creyente, notas que en ese creyente está Dios. Qué triste es ver un descarriado, una persona que se ha apartado de la gracia de Dios. Yo no sé, hermano, se vuelven como feos. Se vuelven feos, se le sale la frente más grande, se le cae el pelo, las orejas se le... Yo qué sé, pero yo los veo muy feos. Pero los hermanos que están en el Señor, los veo hermosos, los veo con la gracia del Señor en ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados juntamente con Cristo. Así que haz morir lo que queda de tu vida pasada. Haz morir la hipocresía. Haz morir la envidia. Haz morir el gran problema de todos los seres humanos. ¿Cuál es el gran problema de todos los seres humanos? Es un miembro del cuerpo. ¿Cuál es? La lengua. Ay Dios, hay personas que cuando se mueran hay que hacer 2 tumbas, una para la lengua y una para ellos. Hermano, la Biblia dice que es un pequeño miembro que se jacta de grandes cosas. Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos al prójimo que fue hecho a imagen de Dios. Mis amados hermanos, debemos hacer morir las cosas malas que hay en nosotros, porque somos sepultados juntamente con Cristo. Ese es el simbolismo del bautismo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El día que morimos para el mundo, ese día fuimos plantados como árbol, plantado en la muerte del Señor. Y si eso es con gloria, cuando morimos para el Señor, comenzamos a dar fruto. Así como la semilla que cae a tierra, si no muere no lleva fruto, primero tiene que morir, se abre la semilla y sale un precioso árbol. Así nosotros tenemos que morir para que se vea en nosotros el fruto, para que la resurrección de Cristo se manifieste en nosotros. El día que Cristo resucitó, no resucitó solo. La Biblia dice que cuando Él murió, muchos santos de los que habían muerto resucitaron. Se quedaron en los sepulcros y salieron de los sepulcros hacia las casas de sus seres queridos cuando Cristo resucitó. Así también nosotros resucitaremos juntamente con Cristo. El día que nos entregamos al Señor, el día que Cristo entra a nuestras vidas, entonces tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Vida nueva. Así que ser creyente no es hablar bonito. Ser creyente, ser cristiano no es cantar bonitos coros. Ser cristiano no es tener una Biblia de púlpito. Ser cristiano es vivir como cristiano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele el aplauso al Señor.
Sabiendo esto, el versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos queridos, ya no podemos andar en el pecado. El hombre viejo muere y es resucitado uno nuevo. Ese es el milagro del nuevo nacimiento. Jesucristo le dijo a un doctor de la ley que se llamaba Nicodemo. Él quería hablar con el Señor, pero le daba vergüenza. ¿Qué iban a decir sus correligionarios? ¿Que le habían lavado el cerebro? Se ha dejado convencer por los nazarenos y ahora anda hablando con Jesús. Y como él tenía esos perjuicios, hermano, se acercó a Jesús de noche. Cuando ya la gente se iba, se quedó mirando a Jesús rodeado de la multitud y tuvo la paciencia de esperar que todos se fueran. Y cuando todos se fueron, se acercó al Señor y entró en la conversación. Él era inteligente, sabía cómo entrar a una conversación con un personaje importante. ¿Y qué más importante que Cristo? La mejor forma de entrar en la conversación con una persona es elogiándolo. O vamos a llamarlo un poquito más áspero, adulándole, reconociendo sus méritos. Los comerciantes, los grandes comerciantes, cuando van a hablar con un empresario, primero averiguan cómo se llama, se graban su nombre de memoria. Yo tengo ese gran problema. Yo no me grabo el nombre de nadie. Llevo años viéndolos aquí y todavía le pregunto, ¿y cómo te llamas tú? Y a veces me quedo viendo, ¿y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? Se me olvidan los nombres. Pero hermano, este hombre se aprendió el nombre de Jesús de memoria. A los comerciantes les enseñan a aprenderse el nombre, les dan táctica, preguntan ellos qué les gusta a ese empresario. Si el empresario le gusta hacer, hermano, salir a navegar en bote, ellos averiguan todo, aunque no sepan nada, investigan y comienzan a hablarle de barco y comienzan a hablarle. Pues este hombre se acercó a Jesús y lo puso en alto. Le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque ninguno puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Tú eres un hombre de Dios. Tú eres un hombre de esos como de los tiempos antiguos, un profeta de Dios. Y Jesucristo no sacó el pecho como los militares sintiéndose orgullosos. A Cristo no lo iban a hacer caer en esa tentación. Jesucristo le dijo, miró el problema, Jesucristo miró en su corazón, Jesucristo miró su necesidad y le dijo, Nicodemo, de cierto te digo, lo llamó por su nombre, que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Nicodemo se confundió. ¿Qué quiere decir esto? Un hombre sabio y no entendió. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer otra vez, meterse en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesucristo le dijo, ¿eres tú uno de los sabios de Israel y no entiendes esto? Si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo entenderás si te hablo de las cosas celestiales? Le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nacemos de la carne es cuando nacemos de papá y mamá. Cuando papá se allegó a mamá, engendraron, procrearon, salió un niño y ese niño nació de la carne, está sujeto a las pasiones carnales. A medida que va creciendo el niño va sacando la mentira. ¿Y de dónde aprendió este niño a decir mentiras? Empieza a decir palabras obscenas. Mira, las palabras buenas no le llaman la atención, pero las obscenas las repite. Y hay padres tan vagabundos que se ponen a reírse cuando el niño dice palabras obscenas. Si eso es ahora y no se los corrigen, ¿cómo será cuando sea grande? Hermanos queridos, está sujeto a todas las pasiones de la carne.
el fruto de la carne, orgías, pasiones deshonestas, adulterio, fornicación. Hermanos queridos, pero cuando nacemos del Espíritu es cuando mueren todas estas pasiones, cuando muere la mentira y entonces resucita el hombre espiritual, el hombre nuevo conforme a la imagen del que los creó. Ese es el milagro del nuevo nacimiento. Yo te pregunto en esta mañana, ¿has nacido de nuevo? ¿Se ha operado en ti ese milagro? Cuando vas a hacer algo malo, tú sientes que tu corazón palpita acelerado, tú sientes que vas a dar un paso que no debes dar, pues en ese momento detente y da un paso atrás, porque es el Señor el que te está alertando para que no metas la mano en las cosas malas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué quiere decir justificado? ¿Tú eres culpable? ¿Somos culpables? ¿Hemos cometido un delito? Pero nos van a exonerar de la cárcel. No vamos a pagar por el delito ninguna sanción, porque alguien se ha ofrecido a pagar por nosotros. Eso en el mundo jurídico se llama fianza. Hay esa figura. La persona es culpable. Mientras que llegue el juicio, pague una fianza y se va libre. Y hay veces que aunque sea culpable, paga la fianza y queda exonerado de culpa. Pues Jesucristo pagó esa fianza por nosotros. Merecíamos el infierno. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero, hermanos queridos, morimos al pecado, morimos para el mundo, vivimos para Cristo, entonces somos justificados del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo se presenta delante de Dios, le muestra sus heridas y le dice, Padre, yo pagué el precio de su salvación. Entonces Dios nos da libre entrada en el cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él. Un día se oirá la voz del Señor que dirá, abrió puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y juntamente con Él entraremos nosotros para vivir con el Señor por la eternidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. No vamos a matar otra vez a Jesucristo para remisión de nuestros pecados. Así que el que salió del pecado ya no peca más. Pero si el diablo te tienta, te ciega y te derriba, la Biblia dice que ya no hay más remisión por el pecado. Esa es la condena. Ya estás perdido, pisoteaste la sangre de Cristo, tuviste en poco el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero Dios nos da otra oportunidad y nos dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecáis, si el diablo os engaña y caéis, si sois derribados, yo les voy a enviar un abogado defensor. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuántos dan gloria a Dios y a su nombre? ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios que nos da una oportunidad y nos da otra y otra y otra! Por eso no juguemos con la gracia de Dios. No juguemos con la gracia de Dios, no sea que nos sorprenda el Señor cuando estemos pecando y venga el Señor y nos quedemos para los días del fin. Se le acercó un hermano a un pastor
En su ciudad son las fiestas de carnavales más grandes que se hacen en Venezuela. Y él le dijo al pastor: pastor, tengo 20 años en el evangelio. Nunca me he descarriado. La fiesta tradicional de nuestro pueblo es el carnaval y yo nunca más fui al carnaval. Pastor, me voy a descarriar una semanita. La semana de carnaval. Pastor, no cuente conmigo y ore por mí para que yo vuelva. El pastor le dijo: no lo haga. No, pastor, no venga a asustarme. Ustedes siempre, los pastores, asustando a uno, que va a venir el Señor, que te va a sorprender. Que... ore por mí para que yo pueda volver. Hermano, la fiesta tradicional son lunes y martes. Él se empezó a beber el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el día que comenzaba el carnaval. Cayó en coma, un coma etílico. Llama a un hijo, va a buscar al pastor. Venga, pastor, para que ore por mi padre, está en coma. El pastor fue a orar por él. Pero cuando levanta la mano para orar, se desmayó el pastor. Y le iban a poner suero cuando se despertó el pastor y dice: ¿por qué me van a poner suero? No, porque usted se desmayó. Yo no estoy enfermo. Si me desmayé es porque Dios no permitió que yo orara por ese hermano. Ese se descarrió aunque yo le dije que no lo hiciera. Así que yo, pastor, ore por... No, yo me voy. Y se fue el pastor. Y una hora después aquel hombre murió. Se fue a la eternidad sin Dios y sin esperanza. Ya no podemos pecar otra vez y pisotear la sangre de Cristo. Nos puede sorprender ese día y pasamos a la eternidad sin Dios y sin esperanza. Con Dios no se juega. La Biblia dice que Dios es amor, pero dice también que es fuego consumidor. El amor de Dios y la bondad de Dios es para aquellos que permanecen en la bondad de Dios. Y la severidad de Dios y el fuego de Dios es para aquellos que perseveran en pecar. Ya hemos muerto al pecado, ya hemos resucitado juntamente con Cristo. Ahora vivimos para Dios, ahora vivimos para Cristo. Vivimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ya no puede reinar el pecado. Ya nuestra mente no puede ser dominada y enseñorearse de nuestros pensamientos. El pecado no puede reinar. No podemos obedecerle en el nombre del Señor. Ya no digas: ay, que no puedo con esto, hermano. Es que esta pasión me corroe por dentro y no puede. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para tener dominio de nuestras pasiones, para nosotros no dejarnos controlar por el pecado, sino nosotros tomar el control y llevando sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en la concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Soy salvo por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Es un privilegio que estemos hoy en la presencia del Señor. Así que comencemos a vivir una vida a plenitud en el Señor. Vamos a vivir una vida llena de poder. Cuando abramos la boca para hablarle a alguien del Señor, la gente va a sentir como un fuego y va a decir: que tienes tú, que mientras tú hablas yo siento un calor por dentro. Y tú le vas a decir: ese es el poder de Dios que está en mí, porque el poder de Dios va a habitar en ti, porque has muerto al pecado y resucitado para Cristo.